Comparecencia, concediéndole la palabra a la senadora Caballero por el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora Sainz. Esta comisión de investigación en la que se le ha convocado a usted, pues trataremos, por medio de la serie de preguntas que le voy a formular, bueno, pues de dilucidar una serie de temas en relación con la compra de mascarillas y unos contratos que se realizaron en la Comunidad Foral de Navarra durante la pandemia COVID-19. Usted, la legislatura pasada, formó parte del Gobierno de Navarra como consejera de Economía y Hacienda y, como tal, era consejera delegada de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, CEPEM. ¿Cuántos otros consejeros del Gobierno, aparte de usted, eran consejeros delegados de la CEPEM? Buenos días, señorías. Si no recuerdo mal, por el mero hecho de ser consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, automáticamente me convertía en consejera delegada de la Corporación Pública Empresarial de Navarra y en el mismo Consejo de Administración, presidido en su caso también en virtud de ser presidenta del Gobierno de Navarra por la presidenta del Gobierno, también estaba el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Como consejeros, creo recordar que esos son los únicos consejeros que, por sus cargos de consejeros, automáticamente pertenecen al Consejo de Administración de la Corporación Pública Empresarial, si no recuerdo mal. O sea, en el 2020, entonces, estaban usted como consejera de Hacienda y el señor Ayerdi como consejero de Desarrollo Económico. Dentro de esas empresas públicas de la CEPEM está Sodena, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, que es la que participó en la compra de mascarillas a través de dos acuerdos. Uno firmado el 3 de abril de 2020 entre el Servicio Navarro de Salud del Gobierno de Navarra, Sodena, y las empresas Alvin Medical y Laboratorio Soger Parma, a la que después se adhirió otra empresa, Sumisan, para comprar mascarillas para el Servicio Navarro de Salud, en este caso, por 2,5 millones. ¿Cuál era el papel de Sodena en este contrato? Como sabe, la Corporación Pública Empresarial de Navarra está integrada por el conjunto de sociedades públicas que forman parte del sector público empresarial foral, y cada una de las sociedades tiene su autonomía, su propio consejo de administración y toma sus decisiones en los diferentes sectores estratégicos que forman parte del sector público empresarial de Navarra. Sí, pero usted sabe cuál era el papel de Sodena en ese acuerdo, ¿no? Sodena suscribió un acuerdo, además fue conocido por el conjunto de la sociedad navarra porque fue objeto de, de diferentes ruedas de prensa y lo comunicaron, anunciaron que en ese momento, en ese contexto tan complicado, llegaron a un acuerdo para nutrir de EPIs al sector empresarial de Navarra. Y anunciaron en prensa, y además fue recogido como una grandísima noticia en ese contexto tan complicado, que es importante retrotraernos a ese momento tan complicado de pandemia, donde las empresas de Navarra, desde las pymes hasta los autónomos y autónomas y las empresas de mediano tamaño, estaban sin abastecimiento, sin equipos de protección individual, corriendo grave riesgo sus trabajadores, con lo cual fue objeto de una rueda de prensa en la que comunicaban ese acuerdo conocido por el conjunto de la sociedad, que iba a propiciar que las pymes navarras tuvieran suficientes EPIs en un momento de desabastecimiento total mundial. Sí, bueno, yo le estaba refiriendo, luego hablaremos del de las EPI, o sea, del de las pymes, me estaba refiriendo al que se firmó con dos empresas, con las empresas que iban a comprar Alvin Medical o Gerparma para el Servicio Navarro de Salud. Y quería decir, más allá de la rueda de prensa, que supongo que sus señorías pues no la siguieron y que luego en esta comisión, pues también es bueno que se conste qué papel tenía cada uno. El papel que tenía Sodena concretamente en ese acuerdo era poner el dinero, entiendo yo, adelantarlo. ¿Es así, no? Como digo, fue un acuerdo que dentro del ámbito de la autonomía que tiene la propia empresa pública Sodena, suscribió ese acuerdo, que además, como saben, ha sido objeto de diferentes análisis, de no solamente 3 informes jurídicos, sino además de un análisis específico por parte
de la Cámara de Contos de Navarra, Sí, que no lo es estoy importante cuestionando recordar ahora, que es solo- el tribunal más antiguo de España, creado en 1316, y es el tribunal más antiguo de cuentas creado en nuestro país. La Cámara de Contos analizó ese acuerdo y además hizo público su informe donde analizaba exhaustivamente el acuerdo que alcanzaron Sodena, Alvin y la Corporación Empresarial de Navarra, la CEN. Sí. Pero, en definitiva, Sodena era la que adelantaba el dinero, 2,5 millones en este acuerdo. Digo que luego ya llegaremos a los informes. Esa era la cuestión que le quería preguntar. Sí, así consta en el informe de Contos. Eso es. Y la pregunta que le quería hacer es ¿por qué quisieron gestionar la compra de mascarillas para el Servicio Navarro de Salud a través de Sodena en lugar de hacerlo directamente, pues Salud con Hacienda o como en otras comunidades autónomas que no tienen un Sodena, por así decirlo? Me remito a las diferentes intervenciones en que se ha dado respuesta a estas cuestiones por parte de la que en ese momento era consejera de Salud, la señora Santos Indurain. Como saben, todas estas cuestiones han sido objeto de comparecencias, de preguntas escritas, de preguntas orales y de intervenciones en el Parlamento Foral por parte del Servicio de Intervención, del Interventor General, del propio presidente de Contos y la consejera Santos Indurain. Me remito a sus contestaciones porque de manera exhaustiva se analizó en la Cámara Foral el por qué en un momento de desabastecimiento tan importante el Departamento de Salud recurrió A Sodena. en este caso a Sodena y a otras empresas, y cómo abasteció al conjunto del personal sanitario de la comunidad foral y también, en este caso, en este acuerdo, era el objetivo de nutrir a las pymes de Navarra. Ese será el siguiente acuerdo que le voy a hablar ahora. En este primer acuerdo se gastaron 1.809.558 euros y usted sabe la procedencia de las mascarillas de este primer acuerdo para el Servicio Navarro de Salud. ¿Se sabe, puede decir a quiénes compraron y qué margen se quedaron las empresas? Mire, mi papel en todo este asunto, señora Caballero, es como exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, adscritos al departamento, pero con la independencia que manda la Ley de Hacienda Pública, colgaban, permítame la expresión, del departamento la intervención general. Mi papel en todo este caso es el papel de control. El control, en algunos casos, una intervención previa, como es la labor de la intervención, y en otro caso, como mandata la Ley de Hacienda Pública, un control a posteriori de todas las operaciones que suscriben, salvo contadas excepciones, las empresas públicas. Es precisamente en esa labor de control, sin injerencias, sin mirar para otro lado, sin guardar nada en un cajón, que todo esto llega a la Cámara de Contos. Ese es el papel que se circunscribe mi actuación como consejera de Economía y Hacienda, que básicamente lo que en esos momentos de pandemia mi mayor responsabilidad era el paliar la casi 900 millones de euros que se cayeron de la recaudación de la Hacienda Foral por las restricciones de la pandemia. Ese fue mi papel fundamental. Ahora hablaremos un poco de ese papel de control. Centrándonos, pues volviendo al segundo acuerdo, que ya ha adelantado usted, el 7 de mayo se firmó otro acuerdo entre Sodena, la CEN, que era la Confederación de Empresarial Navarra, y Alvin Medical, para comprar mascarillas, entonces sí, para pymes, micropymes y autónomos. Aquí también, otra vez, Sodena es la que adelanta el dinero, ¿no?, en este acuerdo. Ese acuerdo está analizado en todas las contestaciones que están a disposición del conjunto de la sociedad, de los diferentes responsables que lo suscribieron, que en este caso fue Sodena, la Corporación Empresarial de Navarra y Alvin. Sí. La sociedad conoció, porque fue un acuerdo público con total transparencia, como una buena noticia de abastecimiento, y los detalles los detalles del contrato y los detalles fueron analizados pormenorizadamente por la Cámara de Contos, a la que hemos tenido acceso a los informes que han. De hecho, la semana pasada compareció el propio presidente de Contos aquí, en el Congreso de los Diputados, para dar cuenta de todo el detalle de su análisis exhaustivo, porque en ese control posterior y del que era responsable el Departamento de Economía y Hacienda, saben que es una auditoría de procedimientos acordados que tiene un alcance limitado, y desde el minuto cero se puso en conocimiento de la Cámara de Contos para que analizara en toda su extensión ese acuerdo
Y, bueno, de hecho, la Cámara de Contos Eso fue al hizo final, su... no al minuto cero. Desde, Eso desde el minuto cero, en el momento en el que llega Claro, quiero decir el control financiero esto llega... empieza en 2020. Sí, el control financiero llega cuando mandata la Ley de Hacienda Vale, Pública. por eso No digo, puede llegar antes, cuando mandata la Sí, ley. pero bueno, yo voy a hacer un análisis pormenorizado y más allá del control, entienda que como en Navarra no hubo comisión de investigación al respecto porque ustedes no quisieron... Bueno, desde pues los en últimos ese... 6 meses de la legislatura, desde septiembre del 2022 hasta marzo del 2023, no se le llamó comisión de investigación, pero quiero recordarle que hubo 10 personas que sí. comparecieron más de 3 veces, en mi caso a petición propia varias veces, hubo infinidad de preguntas escritas, infinidad de preguntas orales, un análisis de la Cámara de Contos, nuestro órgano, nuestro Tribunal de Cuentas, 3 informes jurídicos, quiero decir que hubo más de un centenar de comparecencias, preguntas, contestaciones, análisis. No se le llama comisión de investigación, pero los efectos, que es lo importante que tiene que saber la ciudadanía, con total transparencia se analizó y se concluyó que la gestión del Gobierno de Navarra fue aceptable, creo que fue la palabra que utilizó el presidente de la Cámara de Contos, de la parte de la gestión de contratos, que se y en el concreto informe que hizo exhaustivamente no se observó responsabilidad contable alguna, se hizo sus recomendaciones y se concluyó. El propio Tribunal de Cuentas lo dijo el Congreso de los Diputados, que la labor del Departamento de Economía y Hacienda había sido completa, correcta y había sido un buen trabajo y que los órganos de control, que es lo que le importa a la ciudadanía, habían funcionado perfectamente bien en Navarra. Solo que para claro, que lo digo, que lo dice el presidente del Tribunal de Cuentas. Me parece muy bien, que es el presidente del Tribunal de Cuentas, que tiene, pues es el presidente del Tribunal de Cuentas que dice muchas cosas que yo también le voy a trasladar, pero también en todas esas comparecencias también recordará que para conseguir la información tuvimos que ir a la sala de lo contencioso y ganarles un pleito. No se ajusta a la realidad, señora Caballero. La cuestión es que los papeles de trabajo son objeto de una regulación específica en la Ley de Hacienda Pública, están sometidas a una confidencialidad y los funcionarios y funcionarias del Gobierno de Navarra, que merecen absolutamente mi respeto, son grandes profesionales, lo que hicieron fue cumplir la Ley de Hacienda Pública porque no pueden compartir, son papeles confidenciales y en ese momento, ¿qué dijo el contencioso? Cuando se pidieron en el Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia dijo que bajo ese amparo se podían trasladar, se trasladaron al Parlamento foral, pero se mandató y se cumplió la Ley de Hacienda Pública porque son personas muy rigurosas, señora Caballero. Que ir al contencioso para conseguir Pero le he explicado por qué. Y yo le he explicado para preservar la confidencialidad de los papeles objeto de auditoría. Las reticencias del Gobierno a una comisión de investigación y a dar la información pertinente. Pero bueno, que yo he preparado unas preguntas que es mucho más sencillo porque se analiza todo y que al final, pues bueno, pues es una cuestión. La primera, una pregunta con relación a esto es, ¿usted, con carácter previo a este acuerdo que firmaron Sodena con la CEN y con Alvin Medical, tuvo conocimiento? ¿A usted le contaron o usted conocía que iban a firmar este acuerdo que se firmó el 7 de mayo? ¿Lo conoció antes? Como sabe, es importante retrotraernos a ese momento, ese contexto complicado. Como consejera de Economía y Hacienda era absolutamente consciente del desabastecimiento que había en la sociedad, de todo lo que tenía que ver con los equipos de protección individual y de las penurias que estaban pasando no solamente la sociedad y su conjunto, la ciudadanía, porque también quiero, y no quiero que pasar este momento para... yo estoy diciendo que el Tribunal de Contos... Pero es que la pregunta, déjeme yo prefiero terminar. que... No, yo prefiero... Bueno, lo que quiero decirles es que el Tribunal de Contos habla de que la gestión es aceptable, pero probablemente estén escuchándonos personas que quiero recordar que hubo fallecidos. Por eso no quiero perder, el contexto de lo que estábamos hablando. Y por eso nos preocupa. Como sabe, yo conocía el desabastecimiento. Tan duro, esta comisión nace porque en un momento tan duro ha habido casos y gente que se ha lucrado en estas circunstancias. El Tribunal de la Cámara de Contos ha dicho que no hay caso en Navarra, nadie se lucró y el contrato fue correcto. Bueno, a ver, que yo eso es lo que ha dicho el presidente del Tribunal de Contos. Muy concreta, señora Saiz. Usted, antes del 7 de mayo, como consejera de Hacienda, ¿alguien le trasladó que se iba a firmar este acuerdo? No, yo lo que conocía era el desabastecimiento, lo conocí por la rueda de prensa, además, que anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para nutrir a las pymes y mi labor se circunscribe al control, como responsable del Departamento de Economía y Hacienda. O sea, y el control ha niega funcionado perfectamente porque es gracias antes. a ese control que se ha conocido por la parte del Tribunal de Contos, se puso a su conocimiento totalmente. A ver, que en esas circunstancias estamos, que todos sabemos cómo estaba todo, que precisamente por eso había que hacer estos acuerdos y por eso estamos hoy aquí también analizando
analizando pues cuestiones que han pasado y que ha habido un dinero público pues que tenemos que saber hasta el último céntimo por qué son las circunstancias de por qué le ha costado de más a las arcas públicas, en este caso a la Hacienda Navarra, pues el abastecimiento de mascarillas. Y la pregunta es, o sea, usted no conocía antes del 7 de mayo que este acuerdo, o sea, solo lo conoció con la rueda de prensa. Eso es. Entonces usted niega que recibió un correo el 11 de abril en el que recibió un correo desde Intervención General en el que le pusieron a usted en copia junto al consejero de Desarrollo Económico y que le advertían que no procedía lanzar el expediente para abastecer en caso de necesidad. Es decir, por si acaso, sin madurar, ¿cómo se va a plantear la distribución? ¿Eso usted lo niega? Yo recibí un correo del entonces consejero de Desarrollo Económico y lo que me estaba trasladando es que estaba buscando la manera de nutrir de EPIs, de equipos de protección individual y de mascarillas y de equipo sanitario a las pymes. Estaba buscando la manera, estaba teniendo conversaciones, estaría, bueno, pues eso ya formaba parte de su cometido. Yo tenía mi cometido, él tenía el suyo como consejero de Desarrollo Económico y lo que le contesté consta además forma parte del análisis, se lo pone, me remito a lo que dice el propio Tribunal de Contos cuando analiza su informe, es que, bueno, pues le recuerdo cuáles son los cauces, que tiene que... Yo le recuerdo que tiene que decir la verdad. Sí, sí. Y la verdad es que tanto en los papeles de trabajo que nos negaron, pero que al final pues tuvieron que entregarlos, como la realidad, existe un correo que pone exactamente, este es el papel de trabajo que hemos pedido a esta comisión que se entreguen y cuando el Gobierno quiera se entregarán, pero en cualquier caso yo tengo que decir que en ese caso dicen el correo remitido el 11 de abril de 2020 desde la Intervención General a la consejera de Economía y Hacienda, que actuó como vehículo de una consulta que hacía el consejero, ya se advirtió que no procedía a lanzar el expediente. O sea, esto es un correo el 11 de abril y pone a la consejera de Economía. Sí, se lo acabo de confirmar. No, me ha dicho que no antes del 7 de mayo. Le acabo de confirmar que el consejero de Desarrollo Económico se dirige a mí porque él tenía el cometido de nutrir de EPIs a las pymes general. Y lo que se le hace es, se le dice que desde el punto de vista del papel de control que se tiene es que tiene que hacer las cosas con un expediente y que no se puede basar en estimaciones y que hay que tener, bueno, pues eso, pues para iniciar el expediente desde el punto de vista del desarrollo. Eso es lo que contesto en el correo, pero que es un correo que me dirige el consejero de Desarrollo Económico. No, y le dirige la Intervención General. No, me lo dirige el consejero de Desarrollo Económico a mí, yo le contesto al consejero de Desarrollo Económico. Igual estaba en copia también la consejera Santos Indurain. General a la consejera de Economía y Hacienda. O sea, pero eso en ese correo no se hacía mención del... Sí. Pues me ha preguntado si en ese correo se hablaba del acuerdo que iba a suscribir con Sodena, Alvin y la CEN, y en ese correo no hacía referencia a eso. Le dice que no procedía a lanzar el expediente. No, pero es que pero no se refiere al acuerdo. Mi papel en el acuerdo de Sodena, Alvin y la CEN, señora Caballero, se circunscribe al control al que están sometidos las empresas públicas y que depende del departamento que yo tenía el deber y el honor, por cierto, de dirigir, que es un control a posteriori, y ese labor de control ha funcionado perfectamente porque ni guardé nada en el cajón, ni hice ningún tipo de injerencia, como así aseveran el interventor general en su comparecencia en el Parlamento Foral, como así aseveró el tribunal del señor Cabezas en el Congreso, que no ha tenido ningún tipo de injerencia. Mi papel se circunscribe a eso y es precisamente por ese funcionamiento correcto de labor de control que llega el contrato de Sodena, Alvin y la CEN desde el control financiero posteriori al Tribunal de Cuentas de Navarra, nuestra Cámara de Contos, desde el minuto cero, para que lo analizara y para que hiciera sus conclusiones, como así ha sido. Esa ha sido mi labor, facilitar el control y hacer un control riguroso de la operación. Bien, pero usted conoce unos días antes de que se firme que hay unos riesgos porque lo advierte la Intervención General y usted conoce, según la nota informe del señor Amatian, que viene aquí, que es letrado y jefe de sección del departamento que usted dirigía y que también está citado a esta comisión y en algún momento vendrá, este correo del 11 de abril. Y yo le pregunto, ahí había unos riesgos y usted, cuando lo conoce previamente, ¿hizo algo para prevenir los riesgos? Yo creo que es importante que sus señorías conozcan que el control que hace la intervención en el funcionamiento ordinario de unos departamentos del Gobierno de Navarra es un control cuando se viste un expediente y se inicia un expediente y la intervención lo fiscaliza.
En esa parte es lo que yo le estaba advirtiendo al consejero de Desarrollo Económico, y otra parte es el control que desarrollan los órganos de fiscalización a posteriori en lo que tiene que ver con el cometido de las empresas públicas. Pero son dos controles, uno es a priori, otro es a posteriori. El correo se circunscribe al a priori, efectivamente, claro. Y cuando el contrato se suscribe con la empresa pública, hablamos de un control Pero a posteriori. yo estoy Ambos hablando controles ahora han funcionado del- perfectamente. Bueno, el de a priori... Es que no se hace ningún expediente por No, parte de Desarrollo a ver, Económico. Que no le estoy pidiendo expedientes. Solo es una pregunta a usted concretamente. ¿Cómo, consejera y recepcionista de alguien que le hace una advertencia de que esto tiene cierto riesgo? Es que la advertencia la hago yo, señora Caballero, no me la hace nadie, la hago yo la advertencia. Es Bueno, que le es un llega, matiz pero importante. Claro, pero usted tiene ahí mano para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? Entiendo yo. Bueno, Mire, no lo cada comunicó consejero, usted a nadie, cada ni al consejero del ni a la Gobierno de Navarra, presidenta. como usted bien sabe, además, usted en su calidad de concejala del Ayuntamiento Sí. también sabe que hay empresas públicas. Cada concejal tiene adscrita unas Sí. empresas públicas y dentro de su autonomía las empresas públicas tienen sus decisiones Por y sus órganos de supuesto. administración. Con lo cual, nadie tiene, yo no tengo esa capacidad de conocer todos los cometidos de las empresas públicas de Navarra. Yo tengo el cometido del control a priori y a posteriori y le garantizo, y así lo aseveran el interventor general, la señora Garde, que es la directora del Servicio de Intervención, y el presidente de la Cámara de Contos en sus informes, porque esto ha estado analizado absolutamente de manera exhaustiva. Estamos en hoy, día junio, 23 de junio, no sé si es 23, no es 23. 27. 17 de junio del 2024, y estamos hablando de que desde el año 2022 ha habido un control, unas comparecencias, Sí. unos análisis, o sea, está absolutamente auditado, analizado. Por eso yo hoy, señora Caballero, estoy aquí porque tengo el honor de ser ministra del Gobierno de España, y usted lo único que está intentando es manchar no solamente mi nombre, sino el de las propias instituciones forales, porque este asunto está absolutamente analizado. Fue objeto de múltiples comparecencias a petición propia, a petición Bueno, no a propia de la petición, Junta de sí. Portavoces. Yo he Sí. comparecido a petición propia Sí, del claro. Parlamento Foral. Cuando Hemos se contestado todas las preguntas. Y lo más importante, desde el minuto cero se puso en manos de nuestro principal Tribunal de Cuentas, la Cámara de Contos, para por que qué no? analizara Sí, que era la ahora- puerta de entrada, en su caso, si lo hubiera estimado oportuno, de acudir a los órganos jurisdiccionales. El Bueno. propio presidente Cabezas de la Cámara de Contos Yo entiendo, explicó señora, que no había señora Sainz, ninguna que le responsabilidad, fastidie ningún venir indicio. Aquí, No, yo vengo pero aquí usted negó absolutamente una cumpliendo con mi comisión responsabilidad, de señora Caballero. investigación en Navarra. Entonces, bueno, no es una valoración subjetiva. Yo le estoy haciendo unas preguntas que verdaderamente tienen que ver con el caso y hay cosas que hay que contestar. Entonces, yo entiendo que todo lo demás pues puede interpretarlo como quiera. Pero, en cualquier caso, el riesgo existió y usted dice que, bueno, que efectivamente Sodena luego adoptó la decisión. Y, de hecho, pues en el informe de auditoría que se hizo a posteriori se reconoce que Sodena hizo la operación sin tener autorización del Gobierno de Navarra. ¿Es normal, es habitual que Sodena realice operaciones económicas de este calado sin pasar por el Gobierno de Navarra? Me remito a lo contestado, a lo explicado hasta la extenuación, tanto por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, como por mí misma, como por los servicios de intervención, y por resumir, el control de los órganos de los departamentos del Gobierno de Navarra con la intervención es una fiscalización previa de los expedientes, y las empresas públicas, lo dice así la Ley de Hacienda Pública, señora Caballero, están sometidas a un control a posteriori. Sí. Y eso es como se funciona Bueno, que la según pregunta es cumpliendo la ley sí en Navarra. o no. ¿Es normal que Sodena haga operaciones económicas de adelantar 2,5 millones sin pasar por el Gobierno? ¿Es normal? Es la pregunta. Sodena es una empresa pública que tiene autonomía para hacer ese tipo de operaciones. Sí. Pero ¿no dicen esos informes que han analizado que tenía que haber pasado por el Gobierno? Le vuelvo a reiterar y me remito a lo dicho por los diferentes consejeros. El Departamento de Desarrollo Económico en sus expedientes está sometido Sí. a una intervención previa, y Sodena es una empresa pública que está sometida a un sí, control pero- a posteriori. Por eso me está preguntando, y yo le estoy diciendo que sí, que actuó de manera correcta, pero que es que lo dice así el presidente del Tribunal de Contos. Bueno, seguimos. En todos los borradores del acuerdo estaba previsto que el Servicio Navarro de Salud se quedara las mascarillas, que no se vendieran a las pymes.
Y en el último momento, o sea, en cuestión de días, el Servicio Navarro de Salud, también del Gobierno que formaba usted parte, decidió no participar y cambió esa disposición simplemente introduciendo una adenda en el que solo se quedaría un 10% de sobrante y en determinadas condiciones. ¿Esto usted sabe por qué se sale el Servicio Navarro de Salud a última hora? Me remito a lo dicho por el señor Anchutegui el 18 de octubre del 2022 en el Parlamento Foral, que era el director gerente del Servicio Navarro de Salud. O sea, es un video que analizó y contestó de manera exhaustiva a todas estas preguntas. Mi labor se circunscribía al control a posteriori como responsable de Economía y de Hacienda, señora Caballero. Entre las cuestiones que se analizan, vamos a esto. Fruto de este acuerdo se adquirieron 936.200 mascarillas FFP2 y 1.200.500 mascarillas quirúrgicas. De esas se vendieron solo 252.000 mascarillas de las FFP2 y 135.000 de las quirúrgicas. Y quedaron 1.748.492 mascarillas almacenadas. ¿Sabe cuántas mascarillas de estas del 1.700.000 que se quedaron almacenadas se atendió Salud? ¿Se quedó alguna Salud al final? Me remito a las comparecencias del 21 de diciembre del 2022 sabe, del señor Irujo, que compareció para explicar el acuerdo, y me remito al informe de la Cámara de Contos que está al alcance de cualquier... Y yo no tengo conocimiento de eso, señora Caballero. Pues yo sí sé. No se quedó ninguna. No se quedó el 10% el Servicio Navarro de Salud. Entonces, usted no sabe por qué no insistieron desde el Gobierno, que al final eran todos unos, a Salud, a que por lo menos cogiera ese 10%. ¿No hubo esas conversaciones nunca en el Consejo de Gobierno? No, señora Caballero. La Cámara de Contos observó deficiencias técnicas en el acuerdo al que usted se está refiriendo y las justificó por el contexto tan complicado con la pandemia y, además, destaca que se llevó a cabo este acuerdo con transparencia y con publicidad. Pero, evidentemente, es importante retrotraerse a aquellos momentos. Pero vuelvo a repetir que es un acuerdo que firman Sodena, Alvin y la CEN, ha sido absolutamente analizado y son las tres partes las que... el Servicio Navarro de Salud que no cumplió. Y primero iba a estar Servicio Navarro de Salud y luego se salió. Yo era consejera de Desarrollo Económico, no, perdón, de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, y mi labor se circunscribe al control. También tendría que velar para que no estemos gastando por dos Señora Caballero, un momento. Señorías, empieza a haber un mar de fondo que hace inaceptable la comparecencia. Siga, señora Caballero. Bueno, entiendo que si coincide en el tiempo, o sea, sale el Servicio Navarro de Salud de este acuerdo, pero a la vez firma un acuerdo con un solo proveedor, que es Eficol, que pertenece al Grupo Mondragón, para comprar mascarillas quirúrgicas FFP2. O sea, no quiere en este acuerdo y se va a otro. Y además en exclusiva. El Departamento de Economía y Hacienda que usted dirigía también participó en este contrato con la empresa Eficol, que iba a fabricar mascarillas en España en lugar de en China, y por eso se firma con ellos y por eso se acuerda un precio más alto que el precio de mercado, porque nosotros íbamos a tener mascarillas de España. ¿Sabe usted cuando se firmó el acuerdo con esta empresa sabían que no tenía ninguna experiencia en sector sanitario y que se había dedicado a hacer grifos de Heineken y neveras? Mire, señora Caballero, en aquellos momentos tan complicados, todas las administraciones de nuestro país compraron a multitud de empresas. Y si podemos observar, por ejemplo, la comunidad donde nos encontramos, compras que hicieron de material sanitario a empresas cuyos CNAEs, Código Nacional de Actividades Económicas, cuyo objeto social va desde el comercio al por mayor de bebidas alcohólicas, desde otras actividades auxiliares a los servicios financieros. ¿Con esto qué quiero decir? Que en aquellos momentos tan complicados todas las administraciones se compraron a multitud de empresas, porque era salvar vidas o no salvar vidas, señora Caballero. Esas eran las decisiones que teníamos que tomar los responsables arriesgar mucho, públicos. Porque igual no te servían, que también le vuelvo a repetir que a lo largo de todo el país hemos visto como diferentes administraciones compraban a empresas que en aquellos momentos en los CNAEs eran muy variopintos. Concretamente, la Comunidad de Madrid compró a empresas que tenían un CNAE como fabricar bebidas alcoholikas. Nada tiene que ver con los productos sanitarios. La Comunidad de Madrid en este momento no, que es que quiero decir que lo importante... Pero me preocupa lo que nos pasó Lo importante es retrotraernos y lo importante es lo que dice el presidente de la Cámara de Contos, es que nadie se lucró, que no hay responsabilidad contable, no había, porque en ese momento lo hubieran remitido a Fiscalía o a los órganos jurisdiccionales. Son las conclusiones del Tribunal de Contos, señora Caballero, que no lo digo yo, que es nuestro Tribunal de Cuentas en Navarra. Yo le digo que lo normal es que
Se sale el Servicio Navarro de Salud de un acuerdo para ir a otro en exclusiva y le pregunto, ¿a usted entonces no le pareció arriesgado confiarse todo a una empresa para el Servicio Navarro de Salud? Al final, ¿qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que la empresa no obtuvo la certificación para fabricar mascarillas, como habían dicho que iban a fabricarlas en España, y que se las tuvo que traer de China y al mismo precio que si fuesen las que España, o sea, a precio más caro. ¿Usted qué opinión tiene de esto? Yo no tengo opinión, yo lo que tengo es la responsabilidad de que funcionaran los órganos de control, que era mi trabajo como consejera de Economía y Hacienda y es lo que ha funcionado correctamente. ¿No le importaba pagar más caro que el precio del mercado? Le vuelvo a repetir que mi labor se circunscribe a las labores de control y yo tenía una responsabilidad muy importante que era intentar paliar la caída de ingresos tributarios de más de 900 millones de euros y había que dar respuesta a los colectivos que necesitaban ayudas como la hostelería, como los trabajadores autónomos, como la puesta en marcha de todas las ayudas que puso el Gobierno de Navarra, gestión buena en materia de pandemia, por supuesto con el respeto a todos los fallecidos y que ha hecho que estemos en las cifras económicas que hoy estamos hablando, que nos hemos recuperado. Ese era mi principal cometido y esa era mi responsabilidad como consejera de Economía, que no era poca, señora Caballero. Además, también quiero compartir, yo también pasé el COVID, yo estuve 15 días teletrabajando, separada de mi familia, también viviendo esos momentos de riesgo y mi labor se circunscribía al control y por la parte también, por supuesto, de la parte económica, a paliar la caída de ingresos tributarios y hacer que la sociedad tuviera los menores riesgos económicos posibles. Esa era mi labor. Otros consejeros tenían otros cometidos, señora Caballero. Yo se lo digo porque hubo un reparo suspensivo sobre el contrato con EFICOL de la intervención delegada de salud por este motivo, que pasó a la intervención general que dependía de usted y que se quedó en un cajón, este reparo suspensivo, durante año y medio. Usted, hablando de cajones, esto lo recuerda. Mire, no solamente lo recuerdo, sino que además fue objeto de una comparecencia el 16 de septiembre de 2022. El interventor general dio cuentas en el Parlamento Foral, y a eso me remito, de todo lo que aconteció con el contrato de EFICOL, explicando que no había habido injerencia alguna. Por cierto, el interventor general, que sabe que fue relevado, hubo 2 personas en el periodo, uno lo dejó por motivos personales, con lo cual ¿Por motivos personales o tuvo que ver con que no estaba dispuesto a salvar este reparo? Yo creo, señora Caballero, que es una persona que no tiene la opción de defenderse y me parece, pero fueron motivos personales, Pero coincidió con el momento del reparo, o sea, él no lo salvó y llegó otro interventor general. Fueron motivos personales y tenga usted en cuenta que era una labor, era un expediente que no era urgente porque ya se estaba suministrando material sanitario y una persona que llega y que tiene un puesto de trabajo como la intervención en aquellos momentos tan complicados donde pusimos en marcha más de 200 millones de euros para los autónomos, para las empresas. Evidentemente, la labor del interventor era fiscalizar y que fueran rápido, que llegaran pronto a la sociedad todas estas ayudas. Por eso, y explicó, vuelvo a repetir, que el interventor general hizo una comparecencia el 16 de septiembre del 2022 absolutamente extensa en el Parlamento Foral, donde explicó todo lo relacionado con EFICOL y habló de que no había ninguna injerencia, que fue un procedimiento normal y que hubo el procedimiento habitual de cuando un departamento tiene un reparo, tiene derecho a hacer unas alegaciones y se produce contrastar las opiniones hasta que se aportan las documentaciones y así se funciona en la Administración y usted lo sabe, señora Caballero, usted lo sabe. Usted sabe perfectamente que no hay caso mascarillas. Usted sabe que la gestión es absolutamente buena. Usted lo sabe. Lo que pasa es que el único interés que tiene es porque soy ministra del Gobierno de España, ministra de la Seguridad Social y como las cifras económicas no les permiten hacer una oposición a la altura de lo que necesita este país, usted intenta llenar de bulos mi gestión, porque hemos tenido la ocasión de ver al presidente del Tribunal de Cuentas y a las diferentes comparecencias, señora Caballero. Yo entiendo que usted viene con el discurso de su presidente, pero yo estoy en otro discurso. Yo estoy en el discurso de los hechos. Y hay un reparo que duró 18 meses en un cajón. Después vino un nuevo interventor general y usted, ese reparo, ¿cómo se levantó? Bueno, pues después de una reunión en la que estuvo usted, la consejera de Salud, junto con altos cargos. Y yo le digo, ¿qué hablaron en esa reunión? Que
¿Cuál fue su papel? Me remito a la ¿Es normal que los consejeros se reúnan con el interventor general para fiscalizar los expedientes? Sí, básicamente. Es normal. Sí, señora Caballero, el interventor general forma parte, es un órgano. Sí. No sé si está usted cuestionando la independencia también del Tribunal de Contos. Bueno, el órgano creado en 1316 con independencia. Estoy hablando de un me parece que lo está cuestionando. Los interventores son independientes, tienen autonomía y además lo dice la Ley de Hacienda Pública y creo que usted está cuestionando la independencia de la intervención. Cosa que el interventor pero sí con que su comparecencia, cuestionando de que se le pudiese en su comparecencia si se meten los dijo consejeros en el su 16 de despacho. septiembre, y a ella me remito textualmente, que no tuvo ninguna injerencia, ninguna instrucción. Y así lo dijo también el señor Cabezas, presidente de la Cámara de Contos, a la que desde luego una institución, vamos, el primer tribunal de cuentas de nuestro país, señora Caballero, 1316, y ahora viene usted hoy, en el siglo XXI, a cuestionar la independencia, el rigor y la profesionalidad del Tribunal de Cuentos, señora Caballero. Estoy cuestionando la gestión. Lo está cuestionando porque me dice que yo vengo con un discurso de Navarra, y yo lo que estoy usted era consejera. Usted viene diciéndome que yo tengo un discurso y yo estoy reproduciendo lo que han dicho los órganos de control. Estoy remitiéndome a sus intervenciones públicas. Yo me estoy leyendo frases del señor Cabezas literales. De trabajo. Y hablando de documentos, volvemos a Sodena y le pregunto, ¿cuándo se entera usted de que puede haber indicios de delito o responsabilidad contable? ¿Quién se lo dice? El interventor general, fruto de ese trabajo que sabe que me he remitido ya varias veces a ello, a ese labor de control a posteriori, hacen su informe y en su informe detectan esa operación, ese acuerdo de Sodena, donde su capacidad es un alcance limitado, regulado por la Ley de Hacienda Pública, todo lo que tiene que ver con los procedimientos acordados, y él establece que comunica directamente a Contos para que haga un análisis mucho más extenso, que así es como se hace. Por eso le he dicho que mi labor se limita a la labor de control, y por eso le digo que sin mirar para otro lado, sin guardarle en ningún cajón, sin entorpecer ninguna labor, gracias a esa labor de control, Contos recibe toda la información y además conversaciones telefónicas que hablan el interventor, que se ponen en comunicación desde el minuto cero y diciendo hasta aquí llega nuestro trabajo, continúa tú, permítanme la expresión, pero creo que se entiende perfectamente, y analiza hasta la extenuación este contrato. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Se ha controlado y se ha hecho un informe de la Cámara de Contos. Hay un aviso a usted de que hay indicios de delito y de responsabilidad contable. Y esto ocurre bastante antes de ningún informe de fiscalización. Y la pregunta es, ¿no es cierto que usted, cuando se entera de que podría existir indicios de delito, no remite el asunto a la Fiscalía o al Juzgado de Guardia? ¿No lo remite? Señora Caballero, es la Cámara de Contos. Es la Cámara de Contos. La Cámara de Contos a la Fiscalía. En su intervención de la pasada semana, el propio presidente de la Cámara de Contos, si me deja un segundo, se lo voy a decir. Y él dice, el 19 de junio del 2024, como bien claro viene en el informe, la Cámara no detectó ningún tipo de indicio de responsabilidad contable. Hubiera sido nuestra obligación remitírselo al Tribunal de Cuentas, ni tampoco otra relación de delitos o responsabilidades, en cuyo caso hubiéramos remitido todo al fiscal del Tribunal Superior de Justicia. Sí, pero usted lo que hace la intervención 2 años antes, cuando... Señora Caballero, no es verdad, no, 2 años antes. El interventor, cuando hacen el control posteriori y detectan que hay una operación singular, ellos tienen un alcance limitado, y así lo dice la señora Garde en el Parlamento Foral. Y me remito a las intervenciones de la comparecencia de la señora Garde y del señor Arrizabalaga, el interventor general. Usted, antes de conocer ese informe, usted es la primera que conoce, la primera persona. Yo no conozco. A mí el interventor me comunica que en la labor de fiscalización, de control a posteriori, detectan una operación peculiar y que lo van a poner en manos de Contos, para que en su caso unos papeles de trabajo, que son estos, que advierten al final que resulta exigible en este caso responsabilidad contable por el perjuicio causado. Estos papeles de trabajo se lo cuentan a usted. Yo no tengo acceso, son papeles confidenciales que obran en manos de la intervención, y lo que hace el interventor es comunicarme que va a poner en conocimiento, como ya lo ha hecho desde el minuto cero, de la Cámara de Contos, que es quien en su caso la puerta de entrada, además es la expresión literal que utiliza el interventor, que es en su caso la puerta de entrada para que determine si tiene que remitir la documentación. Y así lo confirma el señor Cabezas. Se lo contó entonces al consejero
responsable de Sodena, el señor Irujo. En ese control financiero a posteriori, así lo dice la señora Garde, tienen esa oportunidad Sodena de explicar y de hacer alegaciones. Por eso el consejero de Desarrollo Económico, Sodena está adscrita al Departamento de Desarrollo Económico, se le pone en conocimiento que toda esta documentación se va al Tribunal de Cuentas. con el señor Irujo Sí, y le trasladó esto que existía en los papeles de trabajo, que había indicios de delito. Sí, me reuní, así consta además así consta en el expediente y así consta en la intervención del señor Arrizabalaga. Y al final esto concluyó con el cese de la gerente de Sodena. Eso forma parte del ámbito de decisión de Sodena, señora Caballero. Claro, pero ¿fue consecuencia de lo que usted le trasladó o por qué cree usted que le cesó? Mi labor en todo esto se circunscribe al control. Mire, señora Saiz, usted formaba parte, consejera del Gobierno, consejera de la CEPEN, consejera de Hacienda. Usted habla con el señor Irujo, cesan a la gerente de Sodena y usted cierra los ojos y no habla con nadie. ¿No sabe por qué? ¿O cree que le han culpabilizado a ella la competencia del nombramiento de los directores generales de las empresas públicas es del Consejo de Administración de cada una de las empresas públicas, que además está regulado en la Ley de Sociedades Mercantiles y tiene que haber una convocatoria oportuna, con la anticipación necesaria, con el quórum necesario? Son decisiones empresariales que se toman en las empresas públicas. No son objeto de mi competencia, señora Caballero. Bueno, ¿usted se quedó tranquila cuando cesaron a la señora Irigoyen? Mire, yo, ¿cómo voy a estar tranquila como consejera de Economía y de Hacienda viviendo una pandemia mundial donde estaba sufriendo la sociedad? No solamente no estábamos tranquilos, sino que estábamos trabajando, trabajando de manera intensa. Señorías. Siga, señora Sáenz. Ningún responsable político en aquel momento, señora Caballero. Usted era teniente alcaldesa del Ayuntamiento de Pamplona y entiendo que tampoco estaba tranquila viviendo una pandemia como estábamos viviendo todos. No podemos decir, por respeto a la sociedad, que estábamos tranquilos. Estábamos cumpliendo con nuestro trabajo de manera correcta, intentando salvar vidas y, en mi caso, desde el punto de vista económico, intentando que la caída de 900 millones de la Hacienda Foral no lo pagara la ciudadanía. No podía estar tranquilo y encima estaba en los momentos iniciales, fruto de una reunión que tuve con sectores económicos, nos contagiamos y además alguno de los consejeros estuvo gravemente por el COVID, señora Caballero. Entonces, no puedo estar tranquila, pero esos eran los motivos de la tranquilidad. Estoy tranquila porque los órganos de control han funcionado perfectamente, como así lo asevera el Tribunal de Cuando hay Cuentas de delitos, Navarra. ¿se va a la Cámara de Contos o se va a la Fiscalía? Para que me quede a mí claro. No, ¿qué es lo que hay que hacer? Señora Caballero, la Cámara de Contos, ¿qué tengo que hacer? señora Caballero, me remito a lo dicho. Como responsable política, ¿ir a la Fiscalía o a la Cámara de Contos? Señora Caballero, o esperar que se diluya. Señora Caballero, el presidente de la Cámara de Contos lo dice claramente en su intervención. Sí, claro. En el informe, que lo analizan con extenuación por profesionales, por auditores independientes, no detectaron ningún tipo de indicio de responsabilidad contable. Hubiera sido nuestra obligación remitírselo al Tribunal de Cuentas. La de ellos es la Cámara y la de suya Contos. También. Señora Caballero, es la Cámara de Contos y lo que hicimos fue, en todo momento y desde el minuto cero, poner en conocimiento de Contos para que el control funcionara como así ha sido. ¿A usted le parece que con la salida de la señora Irigoyen, que es la única responsable de todo, parece ser, y que no fue en el 20, en plena pandemia, fue bastante posterior? ¿Le parece que ya con eso estaban dilucidadas las responsabilidades de una mala gestión, que es lo que ha dicho la Cámara de Contos, que se ha realizado? Me remito al informe del Tribunal de Contos. ¿Usted entonces cree que ningún consejero, solo ella, tiene que ser la responsable por la pérdida de más de 1 millón de euros? Mire, usted no le voy a preguntar si conocía a Koldo García, porque ya sé que le conocía, porque han formado parte de listas electorales, es de la sede socialista de Navarra. Y han compartido. Señora Caballero, yo fui en una lista electoral, la número 33, creo que usted conoce bien el relleno en Navarra, ¿verdad, señora Caballero? Por compromiso político, por supuesto, con las siglas de mi partido, yo fui la número 33 en una lista electoral. Usted ha ido muchas veces en listas electorales y usted conoce a todos los integrantes de una lista electoral, de manera, es que está usted queriendo lanzar algunas afirmaciones. Yo fui en una lista electoral, el número 33, y creo que en esa lista él iba de reserva el número 1. Sí.
Bueno, pues estaban casi juntos, ¿no? La última y el primero de los reservas, pero bueno, es una entienda, pero voy a lo que le quiero decir. Señorías. La pregunta es, usted... Usted misma se retrata con esa afirmación, señora Caballero. Bueno, y usted con lo que me está intentando decir. Yo solo le he dicho, usted conocía al señor Koldo, porque yo sé que lo conocía el señor García, porque formaba parte del Grupo Partido Socialista de Navarra. Hay 1.500 afiliados y uno de ellos en aquella época es el señor Koldo. Organizador, a ver, lo conocía yo. Y yo no tengo ningún problema en decir que yo lo conocía. Luego, no se ponga un escudo. Usted lo conocía y es el señor que todos sabemos que se ha fotografiado y ha venido a los actos de Navarra del Día de la Rosa y ha estado con el señor Sánchez, con el señor Cerdán, o sea, que era muy conocido y valorado por las altas esferas del Partido Socialista. Y ha sido el socialismo de Navarra el que lo ha mandado a Madrid y lo ha promocionado. ¿Es así o no? No, señora Caballero. No, bueno, pues el señor Cerdán es el que ha avalado que haya ido a Madrid, es el que se lo ha propuesto al señor Ábalos y eso es algo que lo han reconocido. Luego, pues usted verá, pero el señor Cerdán yo entiendo que sigue siendo un peso pesado en el socialismo de Navarra y usted tiene mucha relación con el señor Cerdán, sabrá, ¿no? El señor Cerdán es miembro de la Ejecutiva Federal, a la que yo también pertenezco, secretario de organización, y tengo una estrecha relación política con el señor Cerdán. Sí, señora Caballero. Pues eso, es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿usted cree, en algún momento les llamó al Gobierno en esa situación tan grave que estábamos viviendo, señor García, para decir que podía ofrecer, igual que ha hecho en otras comunidades, para ofrecer mascarillas a Navarra, o sea, como mediador, para ayudar? No tengo constancia, pero mire, para ahondar en la contestación, tienen acceso a todas las contestaciones que los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, todos y cada uno de ellos, han hecho en marzo del 2024 a preguntas de Unión del Pueblo Navarro en relación a todas las empresas que son objeto de esta comisión de investigación, si ha habido alguna relación, y todos los departamentos del Gobierno de Navarra han contestado en sentido negativo, señora Caballero. Como digo, esto que estamos hoy aquí ha sido objeto de análisis, de preguntas, de repreguntas. Lo que pasa es que ustedes, bueno, pues les intenta volver a interesa volver a traer aquí. Por supuesto, porque soy ministra del Gobierno de España del presidente Sánchez. Sí. ¿Puede asegurar usted que ninguna de las mascarillas que se han distribuido en Navarra pertenece a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo? Me remito, a las contestaciones que han hecho los departamentos del Gobierno de Navarra públicamente a preguntas de Unión del Pueblo Navarro en relación si los departamentos han tenido contacto con relaciones. La pregunta exactamente es, o la respuesta mejor dicho es, no se ha tenido ninguna relación contractual con ninguna de las empresas que se enumeran en la petición. Son peticiones reiteradas a todos los departamentos. Entonces, ¿de quién compró las mascarillas que la delegación de Gobierno repartía a los ayuntamientos? No me consta. ¿Se está refiriendo a las mascarillas que cuando hubo un cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona se encontraron escondidas en un almacén? No, escondidas no. Ahora le voy a explicar. Me estoy refiriendo a las mascarillas que Ingesa distribuyó a la delegación, fruto del acuerdo marco que posiblemente se compraron con la empresa de Koldo, y pregunto por qué estuvieron almacenadas en donde fuera y se enviaron a los ayuntamientos, en concreto al de Pamplona, una vez que ya no eran obligatorias y una vez que nosotros empezamos a preguntar por mascarillas. No me consta. En el Parlamento. No le consta, vale. ¿Por qué no quiso nunca ni usted ni su Gobierno hacer una comisión de investigación en el Parlamento de Navarra? Dice que ha contestado muchas veces, pero es que tuvo que contestar muchas veces porque se negó a la comisión de investigación. Señora Caballero, 9 personas, presidenta de la Comunidad Foral, la consejera de Salud, Desarrollo Económico, el interventor general, el gerente, la directora de Control Financiero, el presidente de Contos. Algunas de ellas comparecimos más de 3 veces. Mociones, preguntas orales, escritas, peticiones de información, 3 informes jurídicos. Señora, usted que me está preguntando por si un espectáculo, un llenar de bulos y manchar el nombre, intentar socavar las instituciones y manchar el nombre, mi nombre y el nombre del Gobierno al que en ese momento representaba, o clarificar y que la ciudadanía
ciudadanía conozca, porque O sea, ustedes más han comparecencias, votado a favor más de las peticiones. comisiones de investigación en otros sitios. ¿Qué le Señora parece? Caballero, ¿Que son más espectáculos comparecencias y más preguntas y más análisis que lo que se ha hecho en toda la gestión de la COVID en Navarra es difícil encontrar. Si lo que me está preguntando Mire. es si quiere usted aprovechar para lanzar acusaciones, para manchar nombre, para lanzar bulos, yo estoy evidentemente haciendo eso no se hizo en preguntas sobre Navarra. una situación Pero lo que es bastante- la transparencia, que es y rendición Sí. de cuentas, la rendición de Comisión cuentas de con mayúscula a la ciudadanía de la gestión de la COVID, analizada por nuestro órgano de control, Tribunal de Cuentas de Navarra, Cámara de Comisión de Contos. investigación, como vemos y como he dicho, no quisieron. Pero bueno, esta semana ha comparecido en el Congreso, como habíamos hablado ya, el señor presidente de la Cámara de Contos, Ignacio Cabezas, y ha dicho que todavía quedan 38 millones de euros del Departamento de Salud sin formalizar de la etapa de contratos de emergencia desde el año 2021. ¿Era consciente usted cuando dejó la Consejería de Hacienda que quedaban tantos millones pendientes de formalización? Yo dejo la consejería, el departamento, que no hay consejerías, en Navarra se llaman departamentos. El Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra lo dejo en pleno ejercicio presupuestario, evidentemente con cuestiones sin terminar, que concluirán cuando concluyan el ejercicio presupuestario, como en este caso, bueno, ya ha pasado un ejercicio presupuestario. Bueno, Mi labor se limita a, bueno, pues hasta sí, el pero momento que ocupo el quizás cargo. 38 millones desde el 2021 ya han pasado un poco de tiempo, o sea que se lo estaban tomando con bastante lentitud para lo que es formalizar esos contratos de emergencia, o sea que ahora ya se podrían hacer. Pero bueno, usted ahora, voy a acabar, me quedan dos preguntas. Y la pregunta es, como miembro del Gobierno de España, que es, y de la Ejecutiva también federal de su partido, ¿qué le parece a usted que el señor Ábalos no haya dimitido? Yo no entro a valorar ninguna decisión en ese sentido. Y lo que sí que quiero, Pero, vamos, aprovechar que me hace esta pregunta para ejemplarizar cómo se comportan algunos partidos políticos ante cualquier atisbo de cualquier situación, con total proactividad para las comisiones, para comparecer, para explicar, para dar cuenta y con una exigencia al máximo nivel ético, y esa es la manera en la que se ha comportado en este caso el Partido Socialista. Me está preguntando como miembro del Partido Socialista en esta situación. O sea, con que total colaboración colaboración con la justicia, con total transparencia, con la proactividad para que la ciudadanía conozca y con total exigencia ética para un comportamiento ejemplar. Esa es la manera en la que se ha comportado el Partido Socialista. Bueno, le han exigido una responsabilidad política al señor Ábalos que no han exigido a otros que también aquí estamos viendo que han podido tener responsabilidades. Señora Caballero, le queda una pregunta. La última pregunta. Más allá de que la señora ministra, señora Sainz, quiera hacer alguna consideración, yo le pregunto si en esta comisión usted ha dicho toda la verdad sobre lo que sabe o ha ocultado información. Absolutamente. Y si no teme haber perdido credibilidad tras su actuación en Pamplona con la moción de censura, tras haber dicho tantas veces. Bueno, no, es una pregunta pertinente porque usted afirmó con esa misma rotundidad y absolutamente que nunca entregarían la alcaldía de Pamplona a EH Bildu, y con la misma rotundidad, en cuanto el señor presidente Sánchez fue investido, ustedes la votaron. En esta última pregunta lo que se ha quedado acreditado es la credibilidad que tiene usted a la hora de pedir mi comparecencia en esta comisión, que simplemente es por el hecho de ser ministra del Gobierno de España, por ser exconcejala del Ayuntamiento de mi ciudad, que UPN gobernaba en pasado, por su incapacidad de llegar a acuerdos que desbloquearan la situación de nuestra ciudad, de mi ciudad. Y la suya también, señora Caballero. Sí, y esa no credibilidad ha demostrado que hoy usted me ha pedido que venga aquí, sí, después de haber visto cómo todos los órganos de la comunidad foral han analizado y han dado esa buena consideración a la gestión de la COVID por parte del Gobierno de Navarra. Simplemente la única intención que usted tenía era manchar mi nombre, llenar de bulos mi gestión y la gestión del Gobierno de Navarra. Con esta pregunta, esta última pregunta que usted ha hecho, esa sí que ha demostrado su credibilidad de cuál era la finalidad de su solicitud, señora Caballero. Señora Sainz, esta cuestiona todas sus afirmaciones, que aquí ha negado cosas que conocía y cosas que ha dicho que no son ciertas, pero que no es la primera vez que usted falta a su palabra. Nada más y muchas gracias por mi parte. Bien, señorías,